perfecto. Ahí va. Bueno, no sé, si quieren preguntar algo, aprovechen, si algo no se entendió, o igual después tienen posibilidad de preguntar cuando hagan el informe. Bueno, ya vimos dureza total y ahora vamos a ver un poquito el procedimiento para la determinación de la dureza debida al calcio. En este caso, la valoración se realiza mediante una valoración directa que consiste en precipitar primero el hidróxido de magnesio, de forma tal que nos quede en solución solo el calcio, y luego adicionar un volumen de ETA conocido como titulante, de concentración conocida, y detectamos el punto final, en este caso, con otro indicador metalocrómico, que es específico para el calcio, y que se conoce como murexida o purpurato de amonio. Este indicador, bueno, que es específico para calcio, es un buen indicador porque, a diferencia del NET, se produce un viraje que estás en un punto final, en un volumen agregado correspondiente al punto final, cercano al volumen del punto de equivalencia. Entonces, por eso lo elegimos. El procedimiento implica, igual que en la dureza total, medir 100 mililitros de la muestra de agua con un matraz, la transferimos a un Erlenmeyer, dejamos enfriar y dejamos enfriar, ahí va, me atrasé un poquito con las diapos, ahí. Calentamos suavemente para eliminar el dióxido de carbono, transferimos al Erlenmeyer, tapado lo dejamos enfriar, esto se puede hacer bajo canilla, y luego agregamos 2 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar. Si agitamos esto, se debería precipitar el magnesio como hidróxido, ¿sí? Podemos hacer los cálculos, este volumen de hidróxido de esta concentración nos va a dar un pH de aproximadamente 12. Bueno, y lo que tiene es que a veces es imperceptible la precipitación. Uno no espera notar una gran cantidad de precipitado, ¿sí? por las características que tiene, y además porque sabemos que son muestras que tienen poco contenido de magnesio. Agitamos un buen rato y luego agregamos el indicador. El indicador, al igual que el NET, es inestable en solución, así que también se prepara con una mezcla de la sal inerte, cloruro de sodio o cloruro de potasio. En este caso, la solución que tenemos en el Erlen se vuelve rosadita, un rosa pálido. Luego procedemos a la valoración, que recordemos que es directa, en la que titulamos agregando ETA de concentración conocida hasta viraje al color violeta. En esa situación registramos el volumen consumido. Y en este caso solo consta de una etapa de titulación, entonces ahí finaliza la parte experimental. Viendo un poco las reacciones, lo primero que hacemos es agregamos hidróxido de sodio para que precipite el magnesio como hidróxido, y luego nos queda calcio libre y agregamos el indicador, que lo que hace es formar el complejo calcio indicador de color rosadito. Lo siguiente es agregar la solución de ETA. Fíjense que en este caso el pH al que trabajamos es pH 12, es más alto que en la titulación anterior.
En esas condiciones, el EDTA se encuentra como la especie totalmente deprotonada, ¿sí? Y el EDTA lo que hace es desplazar, o sea, primero reacciona con el calcio que esté libre, y lo siguiente que hace es desplazar al indicador, formando el complejo con calcio y liberando el indicador, que es el que nos da la coloración violeta. De nuevo acá podemos ver que la estequiometría es 1:1, y la constante de formación es lo suficientemente elevada como para considerar que esto ocurre de forma total. Bueno, estas son las reacciones en las que nos basamos para definir que los milimoles de calcio presentes en la muestra, después de haber precipitado el magnesio, son iguales a los milimoles de EDTA que agregamos, que los podemos expresar en términos del producto de la concentración por el volumen. Al igual que hicimos con dureza total, ahora podemos expresar los milimoles correspondientes a la dureza cálcica como partes por millón de carbonato de calcio. Para eso lo que hacemos es, a los milimoles de EDTA, que dijimos que eran equivalentes a los del calcio, los multiplicamos por el peso molecular del carbonato de calcio, de forma que nos queden miligramos, y los referimos al volumen de la alícuota, que de nuevo era 100 mililitros, que finalmente la convertimos a litros con el factor de conversión este. Entonces, de esa forma tenemos la dureza cálcica. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que no se haya entendido? No, no. Bueno, genial. Seguimos entonces. En relación a la experimental, estas dos determinaciones nos permiten obtener dureza total y dureza cálcica. Pero la del magnesio la podemos determinar por diferencia de las anteriores. No es necesario realizar ninguna otra determinación experimental, digamos. Para eso lo que tenemos que hacer es hacer la diferencia entre la total y la cálcica, y eso va a ser lo que corresponde a la dureza debida al magnesio. Pero tenemos que tener cuidado de que siempre estemos utilizando la dureza expresada en la misma unidad, porque si no, no podríamos hacer esta diferencia, ¿sí? Una vez que hacemos este cálculo, lo que podemos hacer es expresarla también como partes por millón de carbonato de magnesio. Esto es algo que también se suele expresar de esta forma cuando determinamos todas las durezas. Entonces lo que hacemos es, a la dureza magnésica en partes por millón, como carbonato de calcio, que obtuvimos por diferencia, si nosotros la dividimos por el peso molecular del carbonato de calcio, estaríamos obteniendo los milimoles por litro. Entonces, multiplicando por el peso molecular del carbonato de magnesio, lo que hacemos es convertirla en miligramos de carbonato de magnesio en vez de hacerlo con carbonato de calcio, y ya la teníamos referida a 1 litro de muestra. Entonces, esto simplemente es una conversión de unidades. Bueno, este cálculo en particular se puede hacer porque nosotros estamos utilizando agua potable. Si nosotros quisiéramos determinar la dureza en otro tipo de muestras, que pudieran ser más complejas y tener otros metales como manganeso, hierro, zinc, previamente a hacer la determinación deberíamos eliminar esas interferencias. Y eso es posible hacerlo utilizando un ligando que tenga una constante de formación más grande que la que forman los metales con el EDTA. Entonces, de esa forma, el EDTA no va a competir por esos metales, ¿sí? Muchas veces se utiliza cianuro. Pero bueno, por eso nosotros nos remitimos a hacer la determinación en aguas de tipo potables, que sabemos que no esperamos tener esos otros cationes.
Nos había quedado discutir, les dije que lo íbamos a discutir después, por qué es necesario calentar la muestra para eliminar el dióxido de carbono. Esa etapa se incluye para eliminarlo el dióxido de carbono del aire que se solubiliza en la solución acuosa para evitar que precipiten los analitos al pH de trabajo. ¿Se acuerdan de las funciones de distribución? Estas son las curvas para el ácido carbónico, ¿sí?, que se produce justamente por la solubilización del dióxido de carbono del aire, y podemos ver que a los pHs de trabajo, que van en 10 en la primera determinación, la de dureza total, y en 12 para la dureza cálcica, las especies que predominan son la roja, que es bicarbonato, y la verde, que es carbonato. Entonces, lo que hacemos es que la presencia de carbonato y bicarbonato nos pueda precipitar a los analitos. Y si precipitan, no los estaríamos titulando, entonces estaríamos cometiendo un error. Con lo cual, la explicación de por qué nosotros tenemos que eliminar el dióxido de carbono viene por este lado. Evitamos que precipiten los analitos. Bueno, y otra pregunta que surge del calentamiento es si es lo mismo medir el volumen de la muestra y después calentar, o hacerlo al revés, digamos. Primero calentar y después tomar la muestra. ¿Qué se les ocurre? ¿Que es lo mismo o no? ¿Qué les parece? Perdón, Carlina, que no te entendí. ¿Cómo es la pregunta? Vieron que nosotros tomábamos, yo les dije, tomamos la muestra con el matraz y después la calentamos para eliminar el dióxido de carbono. La calentamos suavemente, ¿sí? Para que no ocurra la precipitación. ¿Es lo mismo? La pregunta ¿es lo mismo primero medir el volumen y después calentar, que calentar la muestra y después medir la alícuota? No, por dos cuestiones. Una es el cambio de volumen por densidad, o sea, en función de la densidad del agua, o sea, de la muestra en realidad. Y el otro es el matraz, o sea, no podemos colocar cosas calientes dentro del matraz. Bien, la verdad que esa podríamos dejarlo enfriar y después medirla igual. Eso no, creo que no sería el problema. Pero sí, lo otro que decís está bien. Porque si nosotros calentamos, acá creo que tenía el no rotundo, que no era lo mismo. Si nosotros calentamos, lo que estamos haciendo es perder agua por evaporación, y los minerales no se evaporan, quedan en la solución. Entonces lo que hacemos es concentrar la muestra y haciéndola más dura. Entonces, si nosotros primero calentamos y después la tomamos a la muestra, la medimos, va a dejar de ser representativa en relación a la muestra original, ¿sí? Entonces, una cosa que es importante es primero tomar la alícuota y después hacer el calentamiento. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? Sí, Sí, sí. sí, lo entendí. Bien. Bueno, con eso creo que sí, que más o menos completamos la parte que necesitan para entender el procedimiento que hacemos a la hora de determinar la dureza, y lo que pretendemos hacer es enviarles datos reales. A ver, ustedes me dicen si ahí siguen viendo mi pantalla. Sí, Se ve el trabajo práctico. Sí, bueno, este es el modelo de informe donde tiene una muy breve explicación adelante del procedimiento, y acá les damos los datos que ustedes obtendrían experimentalmente en la práctica. Fíjense que está para la dureza total, la concentración del titulante, el volumen que se consume, luego el retorno es la concentración de la solución del sulfato de magnesio y el volumen que se consume en la valoración, y el volumen de la muestra.
La idea es que ustedes puedan poner las reacciones de titulación y calcular la dureza total en el agua, y en función del resultado que digan a qué tipo de agua corresponde según la clasificación de la OMS. Yo después les paso las diapositivas para que las tengan. Y después también los datos para la dureza cálcica, donde van a tener que poner la reacción de titulación, calcular la dureza y, en función de estos dos, calcular la dureza magnésica. ¿Sí? Bueno, no sé, si tienen dudas, pregunten, pueden preguntar. ¿No? ¿El TP lo van a mandar hoy, en estos días, Carolina? Hoy se los mando, ya está hecho. Ahora Les mismo. mando, ahora mismo sí les mando las diapositivas y este informe para que completen. Bárbaro. Robert, te paso Dale, el igual ya control. estamos cerrando. Si no tienen preguntas, lo que queda ahora es, les va a mandar, Carlina en un ratito comparte las diapositivas que recién presentó en el grupo y el informe. La idea es que empiecen a trabajar con ese informe y les vamos a dar unos 10, 12 días para que lo hagan. La semana que viene cerramos. Si tienen alguna duda para cerrar, vayan haciéndolo, tratando de resolverlo. Y la semana que viene, del primer Zoom, tratamos de cerrar este tema y voy a presentar alguna explicación de problemas que tienen en el seminario de volumetría de complejos, que se los compartí hace un rato. Y vamos a empezar en la segunda parte con la presentación del tema nuevo, que es equilibrio redox. ¿Estamos? Está bien. Sí. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana y vayan consultando lo que deseen por el grupo o por privado. Y recuérdenme, si me faltan entregar cosas, me avisan y busco a ver si tengo respuesta y eso. Seminario 10 me habían pedido. Después las busco. ¿Alguna consulta? Si no, dejamos acá. ¿Nada? Bueno, entonces nos despedimos y nos encontramos por el grupo el próximo jueves. Chao, gente. Buenísimo, Dale. buen fin de, hasta luego. Chao, nos vemos, gracias.